vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana, ¿sí? Venimos en estas semanas meditando en la palabra respecto a la nueva normalidad, a un tiempo de reconstrucción, a un tiempo que creo que Dios nos permite entrar a cada uno de los que transitamos este camino, a cada uno de aquellos que estamos escuchando la palabra día a día o semana a semana, aún aquellos que se suman en esta mañana. Sí, creo que son tiempos y oportunidades que el Señor nos da. Hoy es el Día del Niño. Yo recuerdo cuando era chico, el Día del Niño era un día feliz, era un día donde nos juntábamos en la casa de mis abuelos, donde había alguna sorpresa, por simple que sea. Era un día donde comía caramelos, recuerdo había golosinas ese día. Era un día de festividad, era un día especial en familia. Y espero de que en la mayoría de las casas hoy pueda ser un día de festividad, ¿sí? Y que si por ahí hay cuestiones que nos quieren robar el gozo en este día especial, el Día del Niño, la palabra que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con un día de fiesta, tiene que ver con un día de gozo, tiene que ver con un día de que había una sonrisa pintada en la cara de mucha gente, mucha gente, muchas familias, y espero y oramos, y creo que es el sentir de Dios, de que eso pueda ser volcado en esta mañana en cada uno de los que estamos conectados para compartir estos minutos. Voy a la placa que tenemos para hoy. Denme un minutito que la encuentre. Intro del sermón. La placa que tenemos para hoy. El título del sermón de hoy es Felices sobre el muro. ¿Sí? Felices sobre el muro. Que podamos terminar esta mañana de esa manera. Y te invito, si tenés tu Biblia ahí, que me acompañes al libro de Nehemías, capítulo 12. Allí es donde vamos a estar meditando en estos minutos en la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 12. Quiero leer el último versículo de una parte, mejor dicho, a modo de introducción, y luego quiero que oremos en esta mañana. Nehemías 12:43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue oído desde lejos. Oramos. Padre, en esta mañana hemos alabado tu nombre, te hemos bendecido. Ahora es el momento, Señor, de poder estar meditando en esta porción bíblica, en los que vos querés Señor hablar a cada uno de nuestros corazones. Gracias. Señor, escuchamos tu palabra quizás con un sentir en el corazón de muchos, quizás en un día de gozo, en un día de alegría, en un día de victoria. Sí. Pero también quizás en esta mañana nos acercamos a tu palabra y nos acercamos a vos, Señor, en un día de preguntas, en un día de tristeza, en un día de cansancio, Señor. Señor, creemos que tu palabra, Señor, llega con la porción justa para cada uno conforme a la necesidad, Señor. Señor, más allá de las distancias físicas, más allá de que cada uno está en su casa y nos conectamos de esta manera virtual, sea tu Espíritu Santo, Señor, sí, llevando la porción justa a cada corazón, Padre Celestial. Señor, desde los adultos mayores, los abuelos que están oyendo la palabra, Señor, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, Señor, cada persona que quizás está sola, solita en casa, Señor, cada adolescente, joven, cada niño, Señor, en este día, Señor, que esté en casa, Señor, que el poder de tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea produciendo en nosotros lo que vos querés. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor, y amén, amén. Como te decía, venimos meditando, venimos estudiando a lo largo de todas estas semanas
el libro de Nehemías. Hemos ido desde el principio del libro, desde el capítulo 1, y ya estamos prácticamente terminando, ¿sí? El libro tiene 13 capítulos. Y hoy vamos a detenernos en el capítulo 12. Estuve ahí meditando hasta tarde en la noche decidiendo si unificaba el capítulo 12 con el 13, pero creo que es bueno en esta mañana detenernos aquí, en este punto del capítulo 12. El capítulo 12 de Nehemías encontramos que es el punto, digamos, de la historia de Nehemías, del ministerio de Nehemías, del obrar de Dios en la vida de Nehemías. Es el punto más alto de la historia. Es como si aquellos matemáticos, aquellos que alguna vez estudiaron una curva, sería el punto de máxima altura de la curva en la vida de Nehemías. Este evento que él va a experimentar, va a vivir en este capítulo 12. Encontramos en la historia que él le llegan noticias de que su ciudad estaba deshabitada, de que no había gente, no había casas, había ruinas, había pobreza, había opresión y vergüenza, había riesgos para todos sus hermanos, y Dios toca su corazón, y Nehemías fue parte de la solución a ese problema. De la misma manera que semana a semana vos has escuchado, y si no hoy en esta mañana escuchás de parte de Dios, que en la situación que vos estás viviendo, vos podés y tenés que ser parte de la solución. Encontramos que en este libro de Nehemías, en este capítulo 12, como algunos estudiosos dicen, ya que estudian ahí la parte de la historia y la parte gramatical, digamos, por decirlo de alguna manera, dicen de que este capítulo es como si fuera el éxtasis de la historia de Nehemías. Es el punto más alto, el punto más alto. En este capítulo, donde vamos a ver dos partes, uno es la última lista que aparece, y luego cuando dedican el templo, la muralla y toda esa nueva ciudad que se había habitado nuevamente. Así que te invito a que saquemos principios que sean aplicables a nuestras vidas en estos versículos de este capítulo 12. La primera parte del sermón, la primera parte del capítulo, capítulo 12, del versículo 1 al 26, encontramos una larga lista, otra vez, como encontramos varias veces en Nehemías y la semana pasada tuvimos, larga lista de nombres y nombres y nombres, hijo de, y quiénes eran los que trabajaron en una cosa y los que trabajaron en otra. Y no vamos a leer todos los nombres porque si no vos te vas a ir, y la idea es que te quedes y compartamos estos minutos juntos. Pero sí lo que como principio, lo que nos sirve y lo que encuentro como enseñanza para nosotros hoy en esta historia, en este capítulo o en esta lista, la última lista de nombres que Nehemías presenta, antes de la dedicación de la obra de Dios, antes de decirle a Dios gracias por lo que has hecho, antes de declarar la grandeza de Dios, lo que hace Nehemías en este capítulo 12 desde los primeros versículos es nombra a los sacerdotes, a los levitas que habían ido a Jerusalén en tiempos de Zorobabel. Cuando el pueblo es llevado cautivo, para hacer un poquito de historia, luego hay 3 secuencias de líderes que vuelven a Jerusalén, y el primero fue Zorobabel, el segundo fue Esdras y el tercero fue Nehemías. Y estos primeros levitas, sacerdotes que Nehemías nombra, estuvieron ejerciendo su servicio a Dios algo así como 90 años antes de este momento de la historia.
y comienza a hacer un recuento y comienza a nombrar uno por uno, y se puede comparar con las listas que están en el libro de Esdras y también en algún lado del libro de Crónicas, y encontramos de que en esas listas nombra a los levitas, sacerdotes, porteros, que habían estado trabajando para Dios 90 años antes. Y comienza a seguir hasta sus propios días. Es decir, que esa larga lista de nombres va nombrando a hombres que habían estado sirviendo a Dios a lo largo de la historia. Los que ayer fueron los varones, hoy estaban muchos de ellos, sus hijos, desarrollando la tarea. Muchos de sus hijos estaban sirviendo a Dios. Y creo que esto es una enseñanza para nuestras vidas. Creo que hay dos cosas que podemos sacar de estos puntos, y es de que Dios no se olvida de nada de lo que nosotros hacemos. Dios no se olvida de tu servicio. Dios no se olvida de lo que vos le has dado a Dios. Quizás no hace 90 años, ¿sí? Porque si no tendríamos más de 100, pero quizás sí has dado, has servido a Dios, has invertido hace mucho tiempo atrás, y Dios no se olvida de eso. Y qué bueno es de que hoy tus hijos, y el deseo de uno es que nuestros hijos sigan el legado y puedan seguir sirviendo a Dios, como encontramos en esas familias de sacerdotes y levitas. Honramos a aquellos que estuvieron antes que nosotros. Bendecimos a aquellos que abrieron camino. Damos gracias a Dios por tantos hombres, mujeres en nuestras vidas que nos formaron, que gastaron, invirtieron. Y quizás hoy hay otros que siguen la posta, pero hubiera sido imposible si no estuviste quizás vos antes trabajando, sirviendo, dando. Que en este capítulo de Nehemías vemos a Nehemías recordando y haciendo toda la lista desde Zorobabel hasta sus días, de los sacerdotes, los levitas y los que estaban allí trabajando. Otro punto por los cuales, estudiando la historia, estudiando el contexto, estudiando lo que Nehemías estaba por dirección de Dios, estaba trabajando para inculcar en el pueblo y lo que Dios quería. Otra de las cosas por las cuales Nehemías hace todo ese repaso de las familias, de los levitas, de dónde venían, cómo eran las familias, por decirlo de alguna manera, es porque en esa época de la historia bíblica no es que cualquiera se postulaba y decía yo quiero ser sacerdote y entraba de sacerdote, yo quiero ser levita, entonces entraba de levita. No funcionaba así, sino de que había unas pautas impuestas por Dios, que eran familias llamadas para ese servicio. Y lo que ahora, en esta reconstrucción, en este nuevo tiempo, donde todas las cosas se estaban ordenando, donde comenzamos en ruinas, donde comenzamos en vergüenza, donde comenzamos la historia en un momento de tanta tristeza para el pueblo y acostumbrado a patear piedras todos los días. Ahora, en este nuevo tiempo, lo que ve Nehemías es la necesidad de legitimar a los que iban a guiar espiritualmente. En ese seguir las familias, en ese ver de que los que estaban trabajando como levitas, como sacerdotes, el ver de dónde venían, era de que el que estaba sirviendo estaba en condiciones de estar sirviendo, el que estaba trabajando había sido llamado exclusivamente para ese servicio, y ahí debía dar todo para Dios. Qué bueno es de que nuestro servicio sea legítimo. Qué bueno es cuando honramos el servicio, el llamado, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Encuentro en esto de Nehemías de recordar 70, 80 años atrás tantos nombres para nosotros insignificantes y cansadores quizás. Encontramos de que muchas veces pensamos de que lo nuevo, lo que innova, lo que hoy se implementa es lo mejor.
pero encontramos de que en la vida cristiana muchas veces más que innovar es necesario volver a la fuente. Encontramos ese pasaje en Jeremías tan conocido que dice: preguntad por las sendas antiguas y volved a ellas, por el buen camino, por el buen camino. Creo que Nehemías también, al recordar y mirar hacia atrás, Nehemías tenía claro en eso, que para mirar hacia el futuro, para crear una nueva realidad, no es que había que vivir atado al pasado, pero sí había que mirar de manera correcta al pasado para poder seguir de la manera correcta. Y esto lo encuentro ahí al final de esta primera etapa, ¿sí? En el versículo 24, que quiero leerte. Si vos tenés la Biblia, ahí léelo, si no yo te lo leo. Dice: los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesuá hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar a Dios, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando sus turnos. Encontramos acá a los que tenían que dirigir la alabanza, a los que tenían que dar gracias, que debían hacerlo conforme al estatuto de David, varón de Dios. Encontramos un orden, encontramos una dirección, encontramos pautas, encontramos que debían ajustarse a un estatuto, encontramos que debían ajustarse a pautas que no las había puesto Nehemías, las había puesto David muchos años antes, guardando sus turnos. Y esto también es algo que me hacía pensar. Muchas veces pensamos que nosotros con nuestra vida hacemos lo que queremos, como queremos, cuando queremos, pero no funciona de esa manera. Dios ha puesto pautas, y cuando dice según el estatuto de David, eso, si vos querés después meditarlo en tu casa, te tenés que ir a Primera de Crónicas 24, y ahí hay toda una serie de pautas y turnos, y que servían 2 veces al año, y un montón de cosas que ellos debían ajustarse para poder servir a Dios de la manera correcta. Muchas veces encontramos personas, y quizás vos sos una de esas, que piensan de que en el Señor tenemos libertad, y esa libertad nos permite movernos, ir, venir, subir, bajar y hacer las cosas a nuestras maneras. Pues encontramos en la palabra que Dios siempre ha sido un Dios de orden, ha sido un Dios que establece parámetros, y mientras yo me muevo dentro de esos parámetros hay bendición sobre mi vida. Pero si me muevo afuera de esos parámetros, aún queriendo ser de bendición, la bendición es limitada y no es la bendición plena produciendo de lo que Dios quiere. La obediencia en el tiempo y la forma es evidencia de un verdadero avivamiento. Otra vez te repito esto. Era un tiempo de transformación, era un tiempo de decisiones, era un tiempo de cambios, era un tiempo de empezar a vivir de otra manera. Y la verdadera evidencia de un avivamiento interior, de un avivamiento espiritual, es obediencia. Obediencia en el tiempo y la forma a como Dios quiere hacer las cosas. Luego de esta larga lista, luego de repasar la historia y llegar hasta sus días, ahí Nehemías entra en lo central de este capítulo, y que ahora vamos a entrar. La dedicación del muro. La dedicación del muro. Nehemías, en este momento de la historia, va a, junto con todo el pueblo, dedicar a Dios esa obra que estaba ahí presentada, que estaba ahí concluida prácticamente. A partir de acá hay palabras que resuenan, palabras que suenan una y otra vez: dedicación, consagración, purificación. Esas son palabras de que una y otra vez se van a nombrar en esta parte de este capítulo 12. Cuando meditaba y pensaba en este punto de la historia, y pensaba en este Nehemías dedicando el templo, los muros y la ciudad y todo ese entorno, toda la obra completa
de Dios. Pensaba en el capítulo 2, cuando él, luego de esos 3 meses de oración, se genera el momento donde el rey, su rey, a cientos de kilómetros de esta ciudad, a un copero, uno que servía vino, le pregunta: ¿qué estás pidiendo? Y Nehemías, ahí en el capítulo 2, versículo 4, yo te lo leo, 5, dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Eso es Nehemías 2:4. Estamos en Nehemías 12. En Nehemías 2:4, Nehemías está soñando con una restauración. Está pidiéndole a un rey que no creía en Jehová, que no creía en su Dios. Pero Dios había movido su corazón. Y Nehemías, aún habiendo escuchado, todavía no habiendo visto las ruinas, ya Dios moviliza su corazón y le dice: yo iré y las reedificaré. Ahora Nehemías, tiempos después, en este capítulo, está dedicando a Dios eso que él había soñado, eso que él había dispuesto su corazón, naciendo en el corazón de Dios. Cuando algo nace en el corazón de Dios, querido hermano, querido amigo, querida amiga, cuando un sueño, algo nace en el corazón de Dios, por más difícil, loco, por más que las situaciones o las circunstancias griten una realidad distinta, puedo asegurarte que Dios tiene el poder y la voluntad para hacerlo. El poder y la voluntad para hacerlo. Nehemías le dice al rey: yo voy a ir y la voy a reedificar. Eso es un hombre que quiere ser parte de la solución al problema. Ese es alguien que se compromete. Y ahora Nehemías, luego de trabajo, luego de esfuerzo, luego de maltrato, luego de muchos cansancios, de muchas noches sin dormir, ahora Nehemías está dedicando a Dios esa ciudad, esas murallas. Nehemías genera, y en este relato vamos a ver, una gran fiesta. ¿Les gustan las fiestas? ¿Sí? ¿Les gustan las fiestas? ¿Male, te gustan las fiestas? Sí, dice la Male, nos gustan las fiestas. Nos gustan momentos de felicidad, momentos de gozo, nos gusta sentirnos alegres, sentirnos felices. Y este día fue un día de gozo para el pueblo, Encontramos ahí en el versículo 27, después, cuando comienza esta parte de la historia, dice: para la dedicación de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Vieron? Una fiesta de dedicación, con alabanza, con cánticos, con instrumentos, con címbalos, salterios, cítaras. Bueno, las que sabe acá de instrumentos es Lore, podría definirnos cada uno de qué se trata. Pero iba a haber ruido, se iba a sentir de que algo estaba pasando. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgar, y de los campos de Geba, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Acá Nehemías no quería que nadie se quede afuera. Ellos servían a Dios por turnos, pero ahora convoca a todos. Convoca a los que les tocaba y a los que no les tocaba. Convoca a la multitud para que en ese día de fiesta estén presentes. Porque la victoria no era de Nehemías, sino la victoria era de todo el pueblo. Y acá no era exaltar la victoria de un hombre, sino era reconocer el poder de Dios y que Dios había hecho lo imposible en sus vidas.
El versículo 30 dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo las puertas y el muro. Se purificaron, se limpiaron, sacaron la porquería que había en ellos, reconocieron pecados, pidieron perdón por los pecados. Y acá hay algo, la purificación precede el gozo. La limpieza de corazón precede al verdadero gozo en nuestras vidas. A veces no tenemos gozo en el corazón porque hay pecado en nuestras vidas, porque hay negligencia en nuestra vida, porque hay distancia con Dios. Entonces queremos experimentar el gozo y el gozo no está al 100%, pero no porque Dios haya perdido poder, sino porque es necesario para entrar en esa fiesta con el gozo pleno de que podamos limpiar nuestros corazones. Versículo 31. Primer punto de esta parte yo puse, por si ahí sé que muchos toman notas, la del punto 2, dedicación del templo. Dentro de esto, presencia y preparación, el estar presente, todos, que nadie se quede afuera, los de las aldeas, que en esta mañana todos podamos estar presentes, vos con tu familia, con los tuyos, podamos disfrutar y entender y dar gracias a Dios por lo que Él hace. Y aun si falta todavía, que podamos tener la esperanza y la expectativa de que Él lo va a hacer. Versículo 31, y acá encuentro algo muy importante. Dios posiciona donde Él quiere. Dice el versículo 31, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Y esto puede decirnos nada o puede decirnos mucho. ¿Dónde estaban los muros al principio de la historia? No había muros. Era toda ruina. Era todo escombro. Pero ahora Nehemías comienza esta fiesta y Nehemías hace subir a los príncipes sobre el muro. Sobre el muro. Quizás hay ruinas todavía en tu vida en distintas situaciones. Quizás hay escombro, quizás hay pérdida. De la misma manera que Dios estuvo con Nehemías, Él quiere estar con vos, quiere estar conmigo. ¿Por qué lo llevó arriba del muro? ¿Por qué no recorrieron por afuera, por abajo? Y pensaba en esto, gracias Dios, porque vos nos ponés por arriba de las situaciones, vos nos ponés por arriba de los fracasos, vos nos ponés por arriba de las situaciones que nos han avergonzado, que nos han limitado. Vos, Señor, no solamente nos ayudás a reconstruir, sino que nos ponés por encima de esas situaciones para que tu nombre reciba alabanza. Recordaba capítulo 4, versículo 3, cuando un muchacho que no tenía nada que ver con Dios ni con el pueblo, llamado Tobías dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Lo que ellos construyen del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Lo que Tobías no sabía es de que ellos no ponían piedras o construían por voluntad propia, sino que el Dios de los cielos estaba detrás de sus vidas, que ellos no estaban trabajando bajo su propio poder, bajo sus propias fuerzas, bajo sus propias ganas, sino que el que estaba reconstruyendo la vida de ese pueblo era un Dios que todo lo puede. Si le hubieran creído a Tobías, no hubieran experimentado la reconstrucción y el caminar arriba de esas murallas. Tu destino o tu futuro es determinado por palabras de hombres, por situaciones o aún por las acciones del diablo, solamente hasta el momento en que cambias
tus sistemas de creencias. Cuando dejamos de mirar, de creer las palabras de Tobías y creemos las palabras de Dios susurradas a nosotros, ahí podemos estar bien enfocados, ahí podemos seguir adelante, ahí podemos tener la pala en una mano y la espada en la otra. Podemos pasar noches sin dormir, pero sabiendo de que el Dios va a traer la victoria. Tobías lanzó palabras como han sido lanzadas sobre tu vida. Tobías lanzó palabras de limitación como son las que hoy quizás en este mismo momento vos estás recibiendo. Y mientras en un oído recibís palabra de Dios de desafío, de ánimo, en el otro oído estás diciendo esto no sirve, esto no es para mí, esto quizás le sirve a otro. Pues te quiero decir en esta mañana que el Espíritu Santo quiere trabajar en tu corazón para que tu estructura de pensamiento se rompa ante el poder de la palabra de Dios. Nehemías, ante las palabras de Tobías, no perdió tiempo buscando espíritus responsables, puertas abiertas. Nehemías se enfocó en Dios y en sus promesas. ¿Y dónde están ahora? Arriba de la muralla. Ahora están parados arriba de esa muralla terminada, ¿sí? ¿Quién les quita ese momento? ¿Quién puede? Ahora de afuera veían que la muralla estaba terminada y que esos príncipes estaban ahí arriba. Dios quiere pararte sobre la muralla. Dios quiere pararte en el lugar de reconstrucción y de victoria. Así que levanta la fe, querido hermano. Que el Señor pueda hacernos sentir de que es posible más allá de lo que ven nuestros ojos hoy. Nehemías en el capítulo 2 que leía es: si me dejas ir voy a reconstruir. Y hubo 1000 problemas, pero él hoy está viendo la obra terminada, la obra cumplida. Segundo punto en este mismo versículo de que podemos pasarlo de alto, pero también podemos detenernos y ver algo importante. Dice: hizo subir a los príncipes y puse 2 coros. Y mi Biblia tiene ahí una palabra agregada que dice 2 coros grandes, que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Dice de que pone 2 coros. Los coros era para cantar, para alabar a Dios. ¿Y cómo eran los coros? ¿Cómo eran los coros? A ver, vos ahí en casa decilo. Los coros eran grandes. Grandes eran los coros. ¿Y por qué los coros grandes? ¿Por qué poner coros grandes? Y algunos cuando verían esto de nosotros, sí, humanos ahí con nuestras limitaciones pseudo espirituales muchas veces, si viéramos a Nehemías con 2 coros grandes, nosotros muchas veces quizás lo que pensaríamos es un fanfarrón. Nehemías se quiere hacer ver, quiere ostentar. Pero sabes, querido hermano, que es tiempo de cambiar la cabeza, es tiempo de cambiar los pensamientos, porque alabar y bendecir a un Dios grande merece una gran alabanza y coros grandes que levanten su nombre en alto. Así que esa espiritualidad religiosa que muchas veces ponemos nos limita para este tiempo y esta nueva reconstrucción que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios de que Nehemías puso coros grandes y aquellos que no le gustaban no eran parte activa de este obrar, sino que simplemente la iban a ver ahí y recibir gotitas de la bendición. Pero vos y yo queremos ser parte de la bendición. Entonces tenemos de que tener claridad del tamaño de nuestro Dios. Y según el tamaño de nuestro Dios tiene que ser nuestra alabanza. Según el tamaño de nuestro Dios tiene que ser nuestra confianza. Según el tamaño de nuestro Dios tiene que ser la actitud que tenemos enfrente de lo que enfrentamos. Así que en medio de la situación que vos hoy estás enfrentando, quizás lo que hoy te está limitando, esa situación que te grita, que te dice no vas a poder, rendite.
Te puedo decir en esta mañana de parte de Dios que poné la mirada en Él, que Él es más grande que toda circunstancia, que toda situación, que toda palabra de Tobías, que toda obra del diablo. Él la ha deshecho y te da la victoria. Y te da la victoria. 2 coros grandes puso. Eso es prepararse. Eso es entender de quién se trata. Porque esos coros grandes no era para decir, Nehemías, Dios cumplió tu sueño. Esos coros grandes eran para glorificar al Dios de Nehemías. Esos coros grandes era para reconocer el poder y el señorío de Dios, que había, por gracia, usado a ese varón llamado Nehemías. Salmo 89 dice, bienaventurado, feliz el pueblo que sabe aclamarte, que sabe proclamarte, que sabe, porque a veces no sabemos, a veces cristianos de tiempo no sabemos. ¿Y sabes por qué no sabemos? Porque no tenemos la magnitud del Dios que está detrás de nuestras vidas. Detrás de nuestras vidas. Cuenta una historia de un nene que le dice a su papá, y le dice, papá, ¿cuán grande es Dios? Entonces, papá piensa, ¿no? Esas preguntas que nos hacen y vos decís, ¿cómo le explico? ¿Qué le digo? Papá sale afuera con el nene al patio y ve un avión volando allá. Entonces le dice el papá al hijo, ¿cómo es ese avión? Y el nene le dice, es chiquitito. Vieron que uno lo ve así chiquitito y ve el hilito atrás ahí de humo, digamos. Es chiquito. Entonces el papá dice, yo te voy a contar cómo es Dios. Y dice, acordate de este avión. Entonces lo lleva a su hijo al aeropuerto. Pide permisos y lo dejan pasar a un hangar donde había un avión de esos que cruzan el Atlántico, esos aviones que vemos en los cielos, que cuando hemos ido a Ezeiza, a Aeroparque, a distintos lugares, quizás uno lo ha visto o ha viajado. Entonces el papá pone al nene al lado del avión y le dice, ¿cómo es el avión? ¿Cuál es su tamaño? El nene se siente al lado de la rueda, se para al lado de la rueda del tren de aterrizaje y se siente pequeñito. Ve las grandes turbinas, ve ese monstruo ahí enorme y le dice, papá, el avión es grande. Y el papá le dice, sí, hijo, el avión es grande. Dios es así. Dios es tan grande según la cercanía que vos lo veas. Cuando a Dios lo ves de lejos, te parece que Dios es pequeño, que Dios no puede resolver. Pero cuando vos estás al lado de Dios, cuando vos estás cerca de Dios, la grandeza de Dios se revela a tu vida y te muestra de que Él es un Dios grande, que merece gran alabanza, que merece gran gozo y también que merece gran fe, creer en Él, que Él todo lo puede. Espero que la palabra esté llegando a tu corazón. Espero que la palabra, que estos palabras simples, pensamientos simples que encontramos, pero que tienen gran profundidad espiritual, puedan en esta mañana llegar hasta tu vida y puedas abrazarlas, y no solamente abrazarlas, sino puedas dejar que Dios y el Espíritu Santo trabajen en ti. Preparan 2 coros grandes, los príncipes arriba, y dice de que comienza un grupo de gente caminar en una dirección con Esdras a la cabeza y Nehemías en la otra dirección por sobre el muro. Y comienzan a ir a recorrer y se iban a encontrar cerca de la zona de la casa
de la casa de Dios. Versículo 40, te leo, y ya vamos ahí arrimándonos al final. Dice, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim, Maaseías, Micaías, Elionaí, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Maasías, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. No, me salté una parte, dice, y los cantores cantaban en alta voz, e Isaías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había, y esta palabra es hermosa, Dios los había recreado, con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Desde lejos. Los cantores cantaban en alta voz. No pensaban, ese se está haciendo ver. El sentido era, Dios merecía una alabanza, voz en cuello. Dios merecía que se haga sonar su nombre. Y hubo regocijo, hubo alegría. Y me llena el corazón que primero habla de los príncipes, habla de los sacerdotes, de los levitas, Esdras, Nehemías, los que fueron de un lado, los que fueron del otro, pero dice, las mujeres y los niños también se regocijaron. El gozo, la bendición regó la familia. El gozo y la bendición iba desde los más grandes, pero regaba hasta los más pequeños. Y fíjate si esto no es oportuno para este Día del Niño. Porque la mejor bendición para un hijo no es el regalito que le puedas dar. La mejor bendición no es el chiche, no es la golosina. La mejor bendición que le podés dar a tu hijo, a tu hija, es mostrarle la grandeza del Dios que vos has creído. Es que ese gozo del poder de Dios, de la mano de Dios, ellos puedan verlo y experimentarlo. Porque desde chiquito vos podés entender y ver que Dios es real. Que Dios es real. El pueblo estaba en fiesta. El pueblo estaba feliz. El pueblo tenía gozo. El pueblo quizás es como si ahora fuéramos, si no tenés ningún instrumento en casa y ahora vas y buscas la cacerola y una cuchara y un cucharón y te pones a hacer ruido de gozo, de felicidad, porque toda esta historia se trata de la mano de Dios actuando, de la mano de Dios transformando realidades, de la mano de Dios cambiando historias, y el poder de Dios no ha menguado, sino de que lo que Él hizo quiere hacerlo otra vez. Lo que Él ha comenzado, Él lo va a terminar. Lo que Él ha dicho, lo va a hacer palabra por palabra, si vos sos obediente y te centrás en Él. El ruido se escuchó de lejos. Saben que el pueblo estaba acostumbrado a esas grandes fiestas. El pueblo estaba acostumbrado a hacer ruido. No era que hacían cacerolazos, ¿sí? Por cualquier motivo, no. Pero ante momentos donde ellos veían el obrar y el accionar de Dios. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 16, cuando van ahí a dedicar la casa, dice que entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa con gozo. Con gozo. Cuando echan los cimientos, capítulo 3 de Esdras, capítulos anteriores al que leí, dice que ahí y cantaban y alababan y daban gracias a Dios.
y decían, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Y termina diciendo el versículo 13, y se oía el ruido desde hasta lejos. Desde lejos se oía que había un pueblo feliz, que había un pueblo que glorificaba a Dios, que había un pueblo que reconocía que la mano de Dios estaba sobre ellos, que decían porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y espero que en este momento ahí en tu casa donde vos estás, al escuchar estas palabras, vos puedas decir, Dios es bueno sobre mi vida, Dios ha sido bueno sobre mi vida y creo que sus misericordias son nuevas cada mañana sobre mi vida y sobre la situación que estoy enfrentando. Dios quiere devolver la sonrisa a quienes la han perdido. Dios quiere devolver el gozo de la victoria en Él. No de un Dios que resuelve caprichos, sino de un Dios que cambia historias y da oportunidades. Dios quiere un pueblo gozoso en medio de las circunstancias, pero con una fe en función del tamaño del Dios que creen. El corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, no gaste en cirugía. Disfrute de la presencia de Dios y va a estar más lindo, más linda, ¿sí? El corazón alegre es un buen remedio. Es un buen remedio. Señor, aquellas palabras del David, devuélvenos el gozo de tu salvación. Y tu buen espíritu, tu noble espíritu nos sustente. Quizás en esta mañana, en este tiempo de palabra, es necesario decirle, Señor, devuélveme el gozo. Este gozo que Pablo habla, este gozo que el pastor está hablando, este gozo que está en tu palabra. Esa victoria. No la veo la victoria. Nehemías en el proceso muchas veces tampoco la vio, pero se mantuvo enfocado en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Filipenses 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es como si acá el que escribe supiera de que no alcanza con que una vez nos los diga, sino de que necesitamos ahí que nos empujen, ¿no? Como diciendo, vamos. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de refunfuñar, no es tiempo de mirar cosas que son superficiales, no es tiempo de vivir la normalidad que el mundo quiere imponernos, no es tiempo de vivir la vida cristiana, la vida de seguir a Jesús de manera religiosa y superficial. Vale la pena una vida cristiana cuando es profunda y de cercanía, como ese nene al lado de ese gran avión, que se sentía pequeño y ahí pudo sentir la grandeza de ese Dios. Hemos hablado en estas semanas, hoy, de esa reconstrucción. Y hay veces que parece que no pasa nada. A veces parece de que quizás las realidades no cambian. Lo que Dios quiere es cambiar esas realidades, pero primero cambiar nuestra perspectiva de esas situaciones. Por último, quiero leerte para que tome fuerza en nuestros corazones, en una esperanza que tenemos más adelante y que a veces olvidamos.
Apocalipsis, ahí al final de la Biblia, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, no la Jerusalén reconstruida de aquí de la tierra, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra fiel, palabra verdadera, palabra confiable, palabra de Dios para tu vida, palabra de Dios para mi vida. Esa palabra, sobre esa palabra, Dios sí tiene compromiso. Y Él la va a cumplir. Queda una parte nomás de esta historia que veremos, si Dios quiere, la semana que viene, quizás. Pero, querido hermano, querido amigo, querida hermana, el deseo, la guía, la dirección de Dios es de que no todo tiene que ser como ha sido hasta ahora. No todo tiene que ser de la misma manera. El diablo quiere que te resignes. El diablo quiere que te rindas. El mundo se rinde fácil hoy en día. Y muchas veces, como hijos de Dios, también nos rendimos fácil. Somos expertos en argumentos. Somos expertos en desviar la mirada. Pero puedo asegurarte que es palabra y corazón de Dios para tu vida, para mi vida, para la iglesia en este tiempo. De que hay una nueva normalidad que no va a ser la que el mundo determina, sino que la nueva normalidad va a ser la que vamos a construir en Dios, según la guía de Él. Porque cuando Nehemías allá en el capítulo 2 le dice al rey: si vos me dejás, yo voy a ir y la voy a reconstruir. Eso no nació en el corazón de Nehemías, nació en el corazón de Dios. Y si hay algo que estoy buscando en este tiempo más que nunca, es lo que Dios ha diseñado y tiene para mí, para mi familia y para la iglesia. Si Él lo ha diseñado, por loco que sea, por difícil que sea, por oposición que haya, yo sé que Él tiene poder para hacerlo.
Porque no se trata de tus limitaciones y mis limitaciones. No se trata del mucho escombro. Se trata del mucho poder que nuestro Dios tiene. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Marca en tu Biblia esto, pegalo con un imán en tu heladera, que esta palabra quede en tu corazón en esta mañana. Dios los había recreado con gran contentamiento. ¿Los motivó Nehemías? No. ¿Los motivó Esdras? No. La música motivó sus vidas ahí, el ruido los movilizó. No. El que recrea, el que provoca, el que produce eso internamente, es Dios. Y la oración es que Dios pueda recrear tu vida en esta mañana, que Dios pueda recrear mi vida en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Nos disponemos para adorar, Lore? ¿Sí? Sí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no se trata de mí. Gracias porque vos sos el mensaje, Señor. Vos sos la palabra. Gracias porque vos sos confiable, Señor. Gracias porque más de lo que puedo sentir, más allá de la realidad que hoy puedo estar viviendo, vos, Señor, podés obrar con poder, con gloria, no solamente reconstruyendo muros materiales, no solamente reconstruyendo casas, sino lo que vos más interesado estás en reconstruir es nuestro interior, nuestra persona, nuestro espíritu, poniéndolo en la correcta relación con el Padre. Señor, oro que en esta mañana la palabra, lo que vos venís trabajando en nosotros en este tiempo, Señor, que nos hagas partícipes de esa nueva realidad, de esa nueva normalidad, de ese nuevo tiempo, Señor, que creo que vos tenés preparado. Queremos ser parte de la solución, Señor. Queremos dejar de cuestionar, de desviarnos, de cargarnos. Queremos correr a vos y de la manera que Nehemías te creyó, poderte creer, Señor, también. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra predicada, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo va ahí a recorrer casa a casa, cocina a cocina, living, donde esté, Señor, cada uno. Y va a hacer resaltar lo justo y oportuno, Señor. Pero para cambiar realidades por algo mejor que ha nacido en tu corazón. Te lo pedimos, Padre.